Semana 12. Estrategias argumentativas para aplicar en los párrafos de desarrollo dentro del texto argumentativo. Cuando queremos convencer a alguien sobre un tema o problema que consideramos bueno o malo, estamos argumentando. Argumentar consiste en defender nuestras opiniones frente a temas de interés personal para convencer a los demás de aquello que consideramos. El discurso argumentativo o en un texto argumentativo generalmente expone una idea o posición sobre algún tema o acontecimiento llamada tesis, que se fundamenta con argumentos. En ocasiones, la argumentación se puede cerrar mediante una conclusión que reafirme la tesis y resuma los argumentos expuestos. La eficacia de la argumentación depende en buena parte de la forma en que se presentan los argumentos. Aunque existen diferentes modos de argumentar, se pueden precisar algunos procedimientos o estrategias de las cuales se valdrá el buen argumentador para intentar persuadir al destinatario, o en este caso, al lector. Por ejemplo, tenemos una estrategia argumentativa llamada por acumulación. Aquí se fundamenta con más precisión una posición si se presentan distintas expresiones que se refieren a lo mismo y refuercen la argumentación. Entonces, las estrategias argumentativas son todos aquellos procedimientos discursivos que de modo intencional y consciente utilice el hablante o el escritor para incrementar la eficacia de su discurso al convencer o persuadir al destinatario en una situación comunicativa donde exista argumentación. ¿Y cuáles son las clases de estrategias argumentativas? Tenemos la de hecho, de datos, de autoridad, definición, analogía y contraargumentación. Estrategia argumentativa de datos. Consiste en argumentar una postura mediante información basada en cifras o números, lo que permite corroborar lo planteado. Por ejemplo, tenemos la siguiente tesis. Es necesario seguir una dieta saludable en nuestra vida. Argumento. El 59% de las muertes están provocadas por una mala alimentación o por el exceso de calorías. También evidencian casos de obesidad. Entonces, la estrategia de la cifra o número se presenta en el argumento, que es el 59% en este caso. Estrategia argumentativa de hechos. Consiste en defender una posición a través de la mención de acontecimientos o sucesos que corroboran lo planteado. En otras palabras, se refiere a los argumentos que están respaldados en hechos y evidencias concretas relacionadas con el tema que se habla o que se escribe y que se expresan para respaldar la opinión del emisor o del autor. Por ejemplo, la tesis: una vida saludable y disciplinada es la clave del éxito en el deporte. Argumento. En las Olimpiadas Río 2016 se comprobó que el buen entrenamiento, la disciplina y una vida saludable hacen que un deportista, como por ejemplo Usain Bolt, logre obtener varias medallas de oro. Los criterios para determinar la validez de argumentos de hechos y datos. Primer criterio, se deben recoger evidencias que recojan hechos de la realidad fáctica, es decir, hechos que no están fuera de la teoría o son simplemente imaginarios. En este caso se debe intentar dejar de lado la opinión personal, ya que mientras más objetivo sea el argumento, más convincente será. Criterio número 2. Los datos y hechos a los que se hacen referencia deben estar basados en fuentes confiables, es decir, estos deben provenir de investigaciones, estudios, publicaciones o espacios virtuales que cuenten con credibilidad. Estrategia argumentativa de autoridad. Consiste en respaldar nuestra postura mediante una afirmación pertinente de una persona o de alguna institución con suficiente autoridad moral o intelectual respecto del tema tratado. Es decir, son aquellos argumentos en los que se emplean las palabras de un experto o el conocimiento de un profesional sobre el tema del que se habla o se escribe para convencer al lector o al receptor. Por ejemplo, la tesis tenemos: la televisión actual es perniciosa. Argumento. Según Marco Aurelio de Negri, la televisión es un medio que puede entretener, educar, pero al mismo tiempo puede ser un vehículo que refleja lo más desagradable del ser humano.
Lo peor de todo es que el cerebro del televidente ya está contaminado con toda la basura que se transmite. Criterios para determinar la validez de argumentos de autoridad. Primer criterio. Una autoridad es una persona calificada para emitir una opinión sobre el asunto, y calificada se entiende por un profesional. Criterio número 2. Las ideas o afirmaciones realizadas por una autoridad no deben ser descontextualizadas, es decir, que no deben salirse de la realidad, ¿no? Es algo que se ha aplicado y que tiene una investigación previa. Criterio número 3. Una autoridad debe ser identificable o citada, es decir, no deberá ser anónima. Y criterio número 4. El manejo de las fuentes debe ser cuidadoso con respecto al tema, de modo que no se falte a la verdad. Para redactar los párrafos de desarrollo tenemos que recordar también que la estructura que mantiene estos párrafos es de acuerdo cómo ubicas también la idea principal. Puede ser el principio, analizante, al final sintetizante, paralelo, centrado, etc. Entonces, debes considerar también la ubicación de las ideas principales y las ideas secundarias que vas a considerar en la argumentación. ¿Y cómo organizamos la información en los párrafos de desarrollo conjuntamente con las estrategias argumentativas? En primer lugar, lo básico es desarrollar un esquema numérico en el cual se va a presentar la información muy ordenada y en forma jerárquica, mediante números, letras y símbolos. Esta información debe tener una redacción coherente y que poco a poco asegura la producción de los argumentos en el desarrollo del texto argumentativo. También recordemos que la estructura de los párrafos de desarrollo mantiene primero las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias. Y dentro del tipo de ideas secundarias aprendimos una mnemotecnia. Cera, en las cuales la idea secundaria son comparativas, ejemplificativas, reiterativas y argumentativas o explicativas. Veamos el siguiente ejemplo de párrafo de desarrollo argumentativo. La discriminación es un importante problema social que genera un impacto negativo en la vida de un grupo considerable de ciudadanos. Por ejemplo, los discapacitados sufren un trato desigual y desfavorecedor en el sector laboral. De acuerdo con la encuesta nacional especializada sobre discapacidad en el ámbito laboral, el 76,8% de las personas con discapacidad nunca ha trabajado y el 12,1% de aquellas que habitualmente laboran se encuentran desempleadas. Tener una discapacidad en el habla puede motivar incluso que se considere al discapacitado como un inapto para un eficiente desempeño laboral. Asimismo, las personas de rasgos andinos suelen recibir abusos por parte de las autoridades. Uno de los prejuicios que motiva esta situación consiste en vincular a las personas de origen andino con actitudes delincuenciales. Un caso que evidencia este problema es el de Jorge Chávez, quien fue detenido sin pruebas y además sufrió maltratos por parte de los efectivos policiales. El año pasado se registraron 50 casos de racismo a nivel nacional, mientras que hasta marzo del presente ya se habían contado más de 20. Por último, los portadores de VIH, que en el Perú se calcula ascienden a 76,000, no reciben los mismos beneficios que un ciudadano común. En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha atendido varias denuncias al respecto en centros educativos. En muchos casos, las autoridades escolares se basan en información equivocada sobre las formas de transmisión. Asimismo, se han registrado denuncias contra establecimientos de salud en los que también ha habido reticencia por parte del personal a atender a pacientes que presenten esta condición. Como observarás, el texto en color rojo representa la síntesis del argumento o la idea principal. Los textos de color azul son las ideas secundarias y los textos de color verde son las ideas terciarias en la cual se ha aplicado o desarrollado las estrategias argumentativas.
En el tipo de ideas secundarias de texto azul, prácticamente son de tipo ejemplificativas.